¿Qué tal? Muy buenos días o tardes. Nosotros vamos a hablarles sobre el razonamiento moral y la toma de decisiones morales. Introducción y objetivos. Es un tema de gran importancia ya que hemos de referencias de las causas, consecuencias de la forma de fomentar los valores en nuestras vidas y en la sociedad. Nuestro propósito en este tema es aquel, al leerlo podamos aprender a llevar nuestros valores y también que los demás puedan aprender que a través del razonamiento, toma de decisiones y valores se puede llevar a una mejor convivencia entre nosotros. El objetivo de esta unidad es entender el propósito básico detrás del entendimiento del razonamiento moral, comprender teorías del relativismo y aplicarlas, entender que la búsqueda psicológica del interés propio no está reñida con el establecimiento de los propios principios morales. ¿Por qué ser moral? En la República de Platón, Glaucón cuenta la historia del anillo de Giges. Este personaje era un pastor que encontró a un hombre muerto dentro de una cueva. Dicho hombre se encontraba desnudo y solo tenía en un dedo un anillo de oro. Giges tomó el anillo y se retiró. Posteriormente, Giges lo usó en la siguiente reunión mensual que los pastores efectuaban para dar razón del estado de sus ganados al rey de Lidia. Jugando distraídamente con el anillo, sucedió que habiéndose vuelto por casualidad la piedra preciosa de la sortija hacia el lado interior de la mano, Giges se hizo invisible en el momento, de suerte que se habló de él como si estuviese ausente. Sorprendido de este prodigio, volvió la piedra hacia afuera y en el acto se hizo visible. Al haber observado esta virtud del anillo, quiso asegurarse repitiendo la experiencia y otra vez ocurrió lo mismo. Al volver hacia adentro, el engaste se hacía invisible. Cuando ponía la piedra por el lado de afuera, se volvía visible de nuevo. En su cabeza danzaron sueños de poder ilimitado. Seguro de su descubrimiento, se hizo incluir entre los pastores que habían de ir a dar cuenta al rey. Llega al palacio, corrompe a la reina y con su auxilio se deshace del rey y se apodera del trono. La historia antes contada nos deja con las siguientes preguntas, que son: ¿existe un ser humano que sea tan justo que no tomaría ventaja de tal situación? ¿Y es solo la vigilancia que los otros ejercen en nosotros lo que nos impide ser depravados? La invisibilidad mina el impacto potencial de la autoridad y la desaprobación social. Si una transgresión no puede detectarse y es poco probable que la persona sea castigada, las amenazas de castigo no parecen tener ningún impacto en el comportamiento. Lo cual nos llevaría a las siguientes preguntas. ¿Qué comportamiento elegiríamos si fuésemos invisibles? ¿Haríamos lo que quisiéramos ya que sabemos que nadie nos atrapará y castigará? ¿Y piensan ustedes que toda la gente actuaría de la misma manera si tuviesen el anillo? Quizás es verdad que nadie resistiría usar el anillo de Giges para ser deshonestos y abusar de los demás. Probablemente lo correcto sería de encontrarlo, destruirlo. Si Giges hubiese sido un hombre justo, tal vez hubiese destruido el anillo, sabiendo que nadie, inclusive el más inclinado a la justicia, podría usarlo justamente. Entonces, ¿por qué ser moral? Si puedes mentir y robar con impunidad, si todos nuestros actos no son premiados o bien reconocidos algunas veces, ¿por qué ser moral si no es en tu propio interés? ¿Cuál es la fuente o bases de la obligación moral? En otras palabras, ¿por qué debemos hacer esto o aquello? Se pueden identificar varias respuestas que bien se conocen a esta pregunta, mismas que también se ha encontrado que tienen serias objeciones. Podemos mencionar que la respuesta del comando divino puede ser, o la respuesta de que la moralidad paga, o el argumento del juego limpio o del interés común, y por último, porque simplemente es lo correcto. Después del análisis de las diferentes respuestas, parece que la razón por la cual una persona debe de hacer algo es simplemente porque es lo correcto. El punto es que la razón práctica pura, aun con un buen conocimiento de los datos, no nos lleva a la moralidad. Subyacente tras la moralidad, debe haber una actitud de cuidado desinteresado de todos los seres humanos y probablemente de todos los seres vivos sensibles. Ética, porque es difícil ser ético. Introducción a la ética.
Las personas tienen libertad, es decir, es poseedor de sus acciones. Todos pueden decidir entre hacer el bien o el mal. La justicia es la ciencia que regula el orden social con el objetivo de castigar aquellos actos injustos que merecen sanción. La ética está ligada a la moralidad, que rige la acción correcta. La ética está marcada por normas básicas para diferenciar entre el bien y el mal. La ética como raíz de la moral. La ética es un área de la filosofía que muestra cómo se rigen las bases de la moral, vinculando siempre la realización del bien con la felicidad y la realización del mal con la infelicidad y el sufrimiento. La ética es una disciplina teórica que versa sobre lo práctico, la acción, es decir, los derechos. Esta orientación teórica es un marco de reflexión ideal para que todo ser humano tome decisiones de acuerdo al criterio de aquello que es correcto o aquello que es justo. ¿Por qué es difícil ser ético? Ser ético no siempre es fácil, porque requiere un compromiso a largo plazo, para hacer lo correcto y considerar las consecuencias de sus acciones, incluso si esto significa hacer algo que crea que le perjudica a corto plazo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es González Espinosa Ganeric y yo voy a explicar lo que es la distinción entre valores y preferencias, tipos de valores y juicios de valor y teorías morales, bueno, lo que es como tal una teoría moral y algunos ejemplos de teorías morales. Bien, cuando hablamos de distinción entre valores y preferencias, lo que hacemos referencia es que cuando nos preguntamos qué acciones son buenas y qué acciones son malas, es necesario hacer el uso de un juicio de valor para poder tener una idea del por qué hay acciones buenas y por qué hay acciones malas. Hay que dejar en claro que un juicio de valor es un juicio en el que nos ponemos a idealizar el por qué ciertas acciones son buenas o son malas. Por ejemplo, cuando definimos la preferencia la tenemos definida como es algo que asumimos como una elección real e imaginaria entre ciertas alternativas y la posibilidad de ordenarlas. Más generalmente puede verse como una fuente, pues como tal, de motivación. Es decir, la preferencia es algo que nosotros elegimos. Vamos a poner un ejemplo muy vago, por así decirlo. Vamos a decir, cuando nosotros decimos que, por ejemplo, yo prefiero comer pizza a comer enchiladas, por ejemplo, yo estoy haciendo uso alusión a una preferencia. Yo básicamente estoy usando mis sentimientos para expresar algo. En este caso yo estoy expresando que yo prefiero o que me gusta más comer la pizza que comer unas enchiladas. Pero cuando hablamos de valores, definimos a los valores como unas cualidades de un sujeto o un objeto. Los valores son agregados a las características físicas o psicológicas pues tangibles a un objeto. Es decir, son atribuidos al objeto por una persona, por un sujeto, por un individuo. Entonces, por ejemplo, cuando yo le agrego, por ejemplo, a mí me gusta la pizza por tal cosa, yo básicamente no le estoy agregando un valor, sino porque básicamente yo estoy asignando que la pizza es mi preferencia, más no un valor. Pero, por ejemplo, así ya como un ejemplo muy bajo, habíamos dicho el de la pizza y el de las enchiladas. En este caso, ya cuando hablamos de valores, ponemos un ejemplo muy bajo. Por ejemplo, ¿qué es más preferible? Dejar que un ladrón me asalte o matar a ese ladrón. Aquí es donde ya estamos empezando a meter los valores o por así decirlo, estamos haciendo uso de un juicio de valor, porque en este caso ya no estamos hablando pues simplemente de alimentos, estamos hablando de una vida, de dos vidas. Entonces, por ejemplo, como tal, yo puedo decir, yo prefiero matar a un ladrón a dejar que el ladrón me robe. En este caso, desde mi punto de vista, pues yo veo entendible el por qué ¿cómo se dice? Es bueno matar al ladrón. En este caso, pues para evitar que me quite mis pertenencias, para evitar que me quite esto, que me quite el otro, o que dañe mi persona. En este caso, desde otro punto de vista de otras personas, las otras personas pueden verme mal por tratar de asesinar a un ladrón. Cuando normalmente, por ejemplo, voy a decirlo aquí, más como ejemplo, aquí en México, pues yo creo que ya es muy habitual de que la gente robe, o a que la gente le roben, entonces es más fácil para las otras personas decir, pues deja que te roben y así ya no te pasa nada. Pero en este caso, si las personas, es muy raro que las personas escuchen eso de prefiero matar al ladrón a dejar que me robe. En este caso ya estamos haciendo uso de los valores. Como habíamos dicho, los valores son atribuidas a características físicas o psicológicas, o incluso a características pues que pueden ir relacionadas con los sentimientos. En este caso, una persona que es justa pues puede hacer buen uso de un valor para decir, yo quiero matar a la persona o al ladrón para que no me quite las cosas, porque se me hace justo. Que qué tal si ese ladrón robó
anteriormente a otra persona y pues yo hago justicia por mi propia mano como tal, ¿no? Pero en este caso pues también dicen que se quebrantan algunos otros valores como lo es la libertad o como, por así decirlo, puede ser la lealtad, el honor, o también puede ser pues podemos poner la integridad como tal. Entonces pues el hacer uso de la diferencia entre valores y preferencias es que cuando tú decides entre una preferencia, tú no tienes que estar dando razones para decir por qué te gusta tal cosa, por qué te gusta tal música, por qué te gusta tal comida, porque como tal en una preferencia nos está creando un juicio de valor. Mientras tanto, cuando hablamos de valores, del porqué de las cosas, ahí sí tenemos que dar una razón. Por ejemplo, el ejemplo pues del ladrón. Yo quiero matar a tal ladrón para que no me robe, porque pues a mí se me hace justo que una persona así pues pierda la vida. Es ahí donde tienes que dar razones de tu punto de vista del por qué lo estás haciendo. En este caso, aquí en los valores sí se lleva pues un juicio de valor. Bien, existen pues varios tipos de valores, pero en este caso hay dos tipos de valores que destacan demasiado, los cuales son los valores morales y los valores éticos. Estos valores destacan demasiado deben destacar demasiado en nuestra vida cotidiana, porque estos van muy aplicados a lo que es la sociedad como tal. Entonces bien, veamos. Los valores morales se definen como un conjunto de normas y costumbres que se transmiten desde la sociedad a los individuos. Es decir que básicamente cada persona va aprendiendo valores pues de lo que ve a su alrededor de otras personas. Por ejemplo, hay una pequeña frase ahí de una película que me gusta mucho que dice que un acto de bondad siempre genera otro acto de bondad. En este caso es como, por ejemplo, la bondad es un valor que se transmite desde la sociedad hacia un individuo. Por ejemplo, si una persona ayuda, por ejemplo, a otra persona, a un invidente, a cruzar la calle, y otra persona lo ve, lo que va a generar es que esa persona también quiera practicar ese valor de la bondad, quiera practicar ese acto de bondad. Entonces va a llegar el momento dado en el que se le requiere aplicar ese valor, y esa persona lo va a aplicar. Básicamente lo que vio de la sociedad se transmitió a ese individuo, y ese individuo, por así decirlo, lo volvió a retroalimentar. Es como una retroalimentación, se va retroalimentando. Entonces, digamos, como son costumbres que se transmiten desde la sociedad a los individuos a fin de que sean respetadas y cumplidas. Estos valores buscan mantener el equilibrio de las buenas conductas de las personas para que diferencien lo bueno y lo malo, así como lo justo y lo injusto. Ok, bien, bueno, aquí como lo dice, los valores morales buscan diferenciar las acciones buenas de las acciones malas. Claro, vistos pues desde el punto de la sociedad. Por ejemplo, yo qué sé, vamos a poner un ejemplo muy vago. Una persona que tira la basura en la calle, pues puede decir que está bien, porque pues hay personas que se dedican a estar limpiando continuamente la calle para que no esté sucia. Pero para otras personas esto lo ven como un acto malo o como una mala acción, porque si la calle está limpia, da muy mal aspecto a tu imagen que tú llegues y tires pues basura en algo que está limpio. Y más cuando esa persona que se dedica a barrer las calles, pues la acaba de limpiar la calle, y tú vas y la vuelves a ensuciar. Entonces estos valores morales vienen atribuidos a la sociedad, pueden ser buenos o malos vistos por la sociedad. Es lo que hablamos de las acciones, pueden ser bien vistas por la sociedad o mal vistas por la sociedad. Así como lo justo y lo injusto, por así decirlo. Imagínate, volvemos al ejemplo del ladrón. Si una persona mata a un ladrón porque le quería robar, puede que la persona lo vea justo, porque la persona se defendió de que no quería que le quitaran sus cosas, se defendió y decidió asesinar al ladrón. Lo cual para varias personas pues puede hacer que hizo justicia por su propia mano y lo pueden ver bien visto, se defendió y pues ¿cómo se dice? No dejó que se cometiera un crimen contra su imagen. En este caso puede haber otro grupo de personas por ahí que lo tomen muy mal, porque esta persona al asesinar al ladrón privó de la vida a una persona. Es decir, básicamente esas personas pues son muy apegados a la vida, es decir que la vida es algo es muy importante para ellos, y obviamente para quien no es importante la vida. Entonces como tal, para ese grupo de personas pueden ver muy mal visto eso de asesinar a un ladrón, porque estás privando de la vida a alguien, y pues privar de la vida a alguien es un acto pues que en la sociedad se ve es un acto terrible dentro de la sociedad. Bien, vamos con los valores éticos. Los valores éticos conforman unas guías de comportamiento que buscan regular la conducta de los individuos en la sociedad y se relacionan con los valores morales.
Entre los valores éticos se pueden mencionar el respeto, la integridad, la justicia, la equidad y entre otros. Bueno, la diferencia entre valores morales y valores éticos es que básicamente los valores éticos se imponen en toda la sociedad. O sea, básicamente todas las personas tienen que estar atribuidas a obedecer, dicho así, esa es la palabra, obedecer estos valores éticos, puesto que regula la conducta de los individuos para que no hagan cosas malas dentro de la sociedad. Los valores morales pues dependen de cada persona. Ahí está una gran diferencia. Los valores morales dependen de cada persona. Por ejemplo, yo puedo hacer justicia por mi propia mano y eso nadie me lo puede pues impedir. Pero pues visto desde el punto de vista de los valores éticos, el hacer justicia por mi propia mano puede ser muy mal visto, porque para eso hay, por ejemplo, policías que pueden hacer justicia por mí, pero en este caso, al hacerlo de mi propia mano, pues yo estoy como, por así decirlo, estoy quebrantando pues los valores éticos que buscan regular mi conducta y hacer que yo cumpla con los valores éticos. En este caso, pues la justicia es un valor muy importante, pero que visto desde el punto de vista de la ética es un valor que se debe respetar mucho, porque pues aparte de que es un valor muy importante, es un valor muy delicado. Entonces, por así decirlo, los valores éticos van atribuidos a que se deben de cumplir por toda la sociedad. Básicamente, si tú quebrantas algún valor, pues estos vienen acompañados de sanciones, ya sea que te sancionen por no ser, yo qué sé, por hacer justicia por tu propia mano, porque esto va a ver, bueno, vamos a meterlo ya más, esto va ligado a aspectos legales. Entonces, si tú matas a una persona, puedes ir a parar a la cárcel, porque los motivos no justifican pues la acción, ¿verdad? Entonces, pasando a lo siguiente, pues son teorías morales. Básicamente, una teoría moral es una base de creencias morales organizadas en declaraciones cohesivas. Proporcionan a los seguidores estándares éticos sobre el comportamiento. Las teorías morales cumplen tres funciones: definen lo correcto y lo incorrecto como estándares morales, categorizan lo bueno y lo malo con principios morales y facilitan el juicio sobre ciertas acciones. Bueno, lo que tenemos ahí son tres pues teorías morales, las cuales son el utilitarismo, el kantismo y el eticista. Entonces, por ejemplo, la teoría utilitarista dice que se enfoca en consecuencias de las acciones, es decir, básicamente lo que tú hagas tiene siempre una repercusión. Como decía pues Isaac Newton, que a toda acción hay una reacción. Básicamente lo que tú hagas siempre va a tener una parte más, puede ser para bien o para mal. Entonces dice aquí, el utilitarismo es una filosofía centrada en la felicidad. Básicamente es hacer acciones buenas para obtener cosas buenas. Eso es a lo que hace referencia al utilitarismo. Mientras tanto, el kantismo se basa en aquello que hace que una acción sea correcta. O sea que básicamente es como dice aquí la frase: el fin nunca justifica los medios. En este caso, ¿a qué hace alusión a esa frase? Que lo que tú hagas nunca va a justificar pues el por qué lo hiciste. Por ejemplo, si tú querías defenderte de que te robaran, pero asesinaste al ladrón, pues el punto es que querías que no te robaran, pero terminaste asesinando a una persona, lo cual es mucho peor. Básicamente tú te metiste en un lío. Y pues en este caso vas ya metido más a los valores éticos y te puedes terminar metiendo en problemas legales. Entonces, esa persona que asesinó a un ladrón por querer defenderse, pues técnicamente el fin nunca justifica los medios, como lo dice ahí. Y por último tenemos pues la teoría eticista. La teoría eticista dice que pues de la virtud es aquello que hace que una persona sea pues virtuosa. ¿Qué quiere decir? Que esta teoría se basa en que una persona tenga ciertos valores que la hagan una persona que merezca mérito, que la hagan, por así decirlo, digna de ser seguida, digna de ser escuchada o digna de ser respetada. En este caso, pues hay varios filósofos que aplicaron estas doctrinas para volverse pues muy seguidos y tratar de formar, por así decirlo, pues una teoría que fuera aplicada para todo el mundo. En este caso, pues eso sería todo de mi parte. Gracias. Con esto entramos a la temática de aislacionismo y relativismo. Para esto inicialmente entramos a la temática de aislacionismo moral. Para saber qué es esto, se dice que el aislacionismo moral es la postura que indica que nosotros no podemos llegar a entender a una cultura lo suficiente bien como para juzgarla. Indica que el mundo está dividido en unidades separadas.
cada una regida bajo su propio sistema y debemos respetar esos sistemas y no criticarlos. El ismo tiene dos afirmaciones contradictorias. No se puede entender ninguna otra cultura y se debe respetar otras culturas. En esta parte se tiene que aplicar el respeto, en la cual involucra un juicio favorable y no se puede tener un juicio acerca de algo que se desconoce. La aprobación y la crítica van de la mano y si no se conocen las demás culturas no podemos realizar una crítica, por ende no hay aprobación alguna. Es importante cuidar no hacer juicios burdos, siempre tener fundamentos, tener conocimientos de lo que se llega a hablar de otras culturas. Para poder juzgar a nuestra propia cultura debemos aprender a juzgar de manera correcta a otras, poder compararlas entre sí para valorar nuestras propias prácticas y planes de acción. Se sabe que hubo entendimiento entre culturas, cuando entre unas y otras se pueden infundir de manera positiva. El relativismo cultural. Esta idea sugiere que todas las culturas son iguales. No hay alguna que sea superior a otras, pues todos los valores son considerados relativos. Dentro del relativismo hay dos posturas a distinguir, que son el relativismo descriptivo y el relativismo normativo. El relativismo descriptivo afirma que los miembros de cada cultura tienen diferentes creencias morales, mientras que el normativo asevera que la verdad de las creencias morales depende de cada cultura en particular. Los relativistas argumentan que diferentes culturas tienen diferentes códigos morales. Lo correcto y lo incorrecto es solo una simple opinión, y estas varían de cultura en cultura. Estos creen que esta forma de pensar y actuar es en todas las culturas, pero esta conclusión no sigue las premisas actuales. Se podría llegar a ser un relativista descriptivo sin ser un relativista normativo. Esto quiere decir que los miembros de una cultura en particular pueden tener falsas creencias en relación con algún tipo de práctica. Al final de cuentas, lo que se puede llegar a aprender con este tema es la tolerancia de la diversidad, al saber que no todos los valores reflejan verdades morales objetivas, que no solo la manera en cómo hacemos las cosas es la correcta, y que muchas de las cosas que tomamos objetivamente son correctas e incorrectas. Marco de referencia de la toma de decisiones morales. El marco de referencia o punto de vista ético se refiere a la manera en que vemos algunas situaciones. Cómo una persona ve una situación puede afectar su entendimiento de los hechos e influir en cómo toma las decisiones sobre lo que está mal o está bien. Algunos marcos minimizan u omiten los aspectos éticos de una decisión. Por ejemplo, varios estudios muestran que si las personas son guiadas por marcos solo enfocados en el dinero o los aspectos económicos, suelen dejar fuera las condiciones éticas. En un estudio famoso, una guardería estaba teniendo problemas con los padres que no llegaban a recoger a sus hijos a tiempo, y decidieron ponerles una multa, y los padres, al ver esto, cambiaron su marco de referencia, en este caso de cuestiones éticas, que podría ser: es irresponsable de mi parte darle más trabajo a los encargados de la guardería al no llegar a tiempo, a una económica, que dijeron: puedo comprar horas extras al pagar esta multa. Gracias al cambio de política de la guardería, más padres llegaban tarde por sus hijos debido al cambio de sus puntos de referencia. Entonces, al recordar que es importante tomar en cuenta las implicaciones éticas de cualquier situación, podemos mantener un marco ético en la toma de decisiones. Como puntos claves, este marco facilita el proceso de toma de decisiones. Otro punto: no hay respuestas malas o correctas, solo bien razonadas. Y el último punto, tenemos un razonamiento moral bueno, requiere prestar atención cuidadosa a los hechos relevantes, así como también entender la naturaleza de los conceptos claves que necesitamos usar. Son 5 pasos a seguir. 1. Identificar el problema. En este tenemos que recabar suficiente información y no saltar precipitadamente a conclusiones. Número 2. Especificar las alternativas factibles. En este paso tenemos que tomar opciones que muestren juicios buenos en cada etapa del proceso. Mi punto número 3. Tenemos que identificar los factores moralmente significativos en cada alternativa, principios y códigos de conducta. Número 4. Tenemos que proponer y evaluar las posibles soluciones, realizar un análisis de sensibilidad y considerar tu elección de manera crítica. Y finalmente, tú debes tomar tu decisión, vivir con ella y aprender de ella, lo cual significa aceptar la responsabilidad que conlleva tu elección, así haya sido mala o buena. También indica aceptar la posibilidad de que podrías haberte equivocado
o que tomaste una decisión que no era óptima. El objetivo de hacer una buena elección con la información y el tiempo disponibles no es hacer la elección perfecta, debemos aprender de nuestros éxitos y nuestros fracasos.